Vos que me estás viendo, ¿sabés quién fue Gorriarán Merlo? Bueno, si tenés más de 50 años, probablemente sepas bien quién fue esta persona. Pero si sos una persona de 40 y pico de años para abajo, sobre todo si sos joven, hoy vamos a escuchar de su propia boca quién fue realmente Gorriarán Merlo. Podemos definirlo como la antítesis o el enemigo número uno, claro, con otros más, de Videla. Fue el creador de ERP junto a Santucho. Fue el padre del... Fue como el Che Guevara de Argentina, ¿no? O sea, de la Argentina en el sentido de llevar a cabo el terrorismo, las guerrillas, el comunismo en Argentina. Él obviamente tuvo mucha participación, sobre todo en lo que tiene que ver en los ataques sistemáticos hacia cuarteles militares y hacia poblaciones civiles. Todo se resume en su ideología, porque realmente fue la persona que atemorizó a todo un país. La OLER era una organización militar, con las características propias de una organización militar, ¿cierto? Con mandos. Bueno, no, nosotros teníamos lógicamente una estrategia para tomar el poder que dadas las circunstancias, consistía en que ese poder iba a llegar a partir de un enfrentamiento con las fuerzas militares que sostenían el sistema, ¿cierto? Por eso la orientación militar nuestra, además de la construcción de unidades militares pequeñas en las ciudades, contemplaba la guerrilla rural, los efectos donde pensábamos que se podía construir una unidad militar cada vez más poderosa que llegara el momento que pudiese dar un enfrentamiento definitivo. Digamos, con la teoría clásica podemos decir lo que puede haber sucedido en Cuba o en Vietnam o en China antes, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros teníamos unidades a nivel de compañía en Tucumán, que eran entre 80 y 120 compañeros. En Córdoba, lo mismo, en Rosario lo mismo, en Santa Fe, en Buenos Aires 3, o sea que ahí ya son 300, unos 700 compañeros, y después había en otras localidades, como vamos a suponer en Santa Fe, a nivel de unidades de entre 12 y 25 personas, que eran 3 o 4 escuadras, o sea que bueno, alrededor de unas 800 personas, siempre se mantuvo más o menos ese número. Todos esos problemas, tanto de sanidad como de Azul, como de la guerrilla en el monte, surgen del planteo nuestro ese de continuar la lucha armada contra las Fuerzas Armadas. Ese es el eje de la cuestión. Lo demás son momentos que uno decide, bueno, comenzamos acá ahora o allá. Quiero decir que si no hubiéramos tomado esa decisión tampoco hubiera existido ni sanidad ni Azul. Si no hubiéramos tomado la decisión política de confrontar militarmente con la Fuerza Armada. Y después había discusiones también, no solo esa interna nuestra, sino con otros grupos, que había grupos a los que se les llamaba foquistas, que solo eran partidarios de la lucha en las zonas montañosas y selváticas rurales. Y otros grupos, como era por ejemplo el caso de Montonero, que era partidario de la lucha fundamentalmente urbana, a partir de plantear de que la mayoría de la población acá vivía en los centros urbanos y que la clase obrera, que en aquel momento tenía un peso numérico y económico muy grande, también estaba concentrada en esos centros urbanos. La persona que entraba al RP, bueno, lógicamente sabía que el PRT era como la dirección política del RP y estaba, bueno, dispuesto tenía un programa distinto al del partido. Gorriarán Merlo, con su propia palabra, está diciendo que la idea, el plan, no era resistirse a un gobierno tiránico, totalitario, que venía a acabar con todos los derechos constitucionales de los civiles. No era una resistencia. No eran ciudadanos que querían defenderse de una tiranía. Eran personas que, obviamente, tenían el pensamiento de instalar en Argentina una dictadura del proletariado, como dicen. En definitiva, eran comunistas. Eran guevaristas en la forma en que llevaban a cabo adelante porque creaban guerrillas. Leninistas también, por la forma de ver el Estado. Más adelante vamos a ver cómo Gorriarán Merlo admite que tenía excelente relación tanto con Nicaragua como con Cuba. Pero ven que el Estado
y las Fuerzas Armadas principalmente, a pesar de que él hizo el servicio militar obligatorio y a pesar de que viene de una familia radical y que viene de una familia típica tradicional de clase media alta, que no tenía ningún resentimiento de clase social, así como ven los marxistas. Nosotros veíamos que en la dictadura de Onganía se produjo un cambio, digamos, mientras los golpes anteriores, como puede ser el del 30, el propio del 43 o el del 55, eran como golpes de corta duración, digamos, ¿no? En cambio este ya estaba enmarcado dentro de la doctrina de seguridad nacional y Onganía mismo había proclamado que ya no eran los plazos los que lo apuraban, sino los objetivos. Y se hablaba de que podía durar 20 años, es decir, había como una decisión de dominio militar que estaba acorde, digamos, con los postulados de la doctrina de seguridad nacional, ¿cierto?, impulsada de Estados Unidos. Entonces eso es lo que nos llevó a nosotros a enfrentar eso con las armas, más la respuesta de la dictadura a las movilizaciones. Después del golpe del 55, ¿cierto?, había surgido la resistencia peronista. Y después del golpe del 66 es como que se une también otra corriente a la resistencia al autoritarismo, ¿no?, que es el caso nuestro. Después del Congreso se decide una primera operación, que fue una operación creo que bastante polémica porque en Rosario, que generó muertos en el fuerza de seguridad, digamos, ¿no? ¿Cómo? Que fue la primera vez que hubo muertos en el bando de sí, fuerza de seguridad. Sí, dos policías. Sí. Fue la comisaría 24 de Córdoba. ¿Cómo se decidió? ¿Por qué se decidió esa operación tan riesgosa, digamos? No, bueno, eso solía suceder, porque siempre el enfrentamiento armado conlleva a la posibilidad de esa situación, ¿cierto? Eso fue la primera vez que ocurrió un hecho así y lógicamente nos causó un impacto tremendo, porque una cosa es decir, bueno, eso puede ocurrir y otra cosa es que ocurra. Entonces eso, nos causó un impacto muy muy grande, ¿no? Y se produjo a raíz de que cuando se va a ocupar la comisaría, en una de las oficinas de esa comisaría, se produce un enfrentamiento, uno de los policías resiste, otro también se resiste, se tira encima de un compañero con un arma así, el compañero con un arma, saca un arma de la gaveta, digamos, y dispara. Se produce un enfrentamiento y mueren ahí dos policías, ¿no? Nosotros siempre tuvimos buena relación con Cuba, ¿no? Nada más que, hubo momentos que, por ejemplo, mientras estaban las dictaduras, no había problema. Cuando estaba el gobierno del 73 al 76, que una de las primeras cosas que hizo fue recomponer las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, lógicamente eso no era la misma situación. Así que en realidad nosotros no pedimos apoyo, lo que sí informamos ahí en Cuba lo que íbamos a hacer, porque teníamos una relación. Por ejemplo, en el caso de Cuba concretamente hubo dos cosas que ellos no estaban de acuerdo con la línea nuestra de acciones armadas durante la época del 73 al 76. Pero tampoco nunca le dijeron no, sino sí nos daban su opinión, lógicamente, porque nosotros se la pedíamos. Entonces nos decían, no, a nosotros nos parece que conviene más esto. Y tampoco, por ejemplo, estuvieron de acuerdo con la Junta de Coordinación Revolucionaria, pero no con la Junta de Coordinación Revolucionaria en sí, no con la coordinación en sí, sino con el hecho de que nosotros lo hicimos pública esa coordinación. Compatriota, si te gustaría tener la indumentaria militar oficial puesta ahora mismo, escribime abajo en los comentarios y nos vamos a estar escribiendo vía WhatsApp para que yo mismo ya pueda enviártela. Era primero hacer un reconocimiento de terreno, no preveíamos la caída de la dictadura todavía antes de las Malvinas, y cuando estuviéramos en condiciones recomenzar una resistencia de carácter armado hasta tanto la situación popular, digamos, cambiara, la oposición a la dictadura se hiciera más abierta y se pudiera hacer un trabajo político también más abierto, ¿cierto? Esa era la idea que tenía. ¿Y tuvieron apoyo de Nicaragua o de Cuba? Sí, claro, de Nicaragua, y sí. Cuando vienen las Malvinas, en realidad antes de la rendición preveíamos que iba a suceder eso, porque más o menos de acuerdo a la experiencia que teníamos en la confrontación ahí con las Fuerzas Armadas, teníamos una idea de las características morales de ellos. Entonces, que eran unas Fuerzas Armadas que habían desarrollado una lucha que no era basada en el combate franco, sino principalmente en la presión, en la tortura, de masacrar gente desarmada y no de enfrentarse, ¿cierto? Y veíamos eso, había sucedido unos días antes una movilización acá de la CGT, donde había habido un muerto, había comenzado, esa oposición a la dictadura que hablábamos antes, aunque de manera todavía incipiente, y vimos también que esa decisión de atacar de copar las Malvinas era una decisión producto más de la improvisación que de la planificación
Entonces yo, en el medio más o menos de Malvinas, yo estaba acá en la Argentina, no estaba en el monte en ese momento, subí para hablar con los compañeros y la eventualidad de que, bueno, de fracasar la invasión de esta Malvinas, iba a cambiar también la situación política. Cosa que después sucedió y que, bueno, previmos realmente de que, bueno, de que venía como el advenimiento nuevamente de un proceso democrático, ¿cierto? Y entonces ahí comenzamos a abandonar el proyecto ese y bueno, los compañeros fueron bajando de ahí del monte donde estaban y fuimos reinsertándonos bueno, políticamente en distintos lugares, ¿cierto? Como retornando hacia la Argentina, no solo los compañeros que estaban ahí, sino ya otros compañeros que estaban afuera y bueno, y retomando contactos con otros que estaban acá. Después comenzaron a salir los compañeros que estaban presos, entonces también retomamos contacto ahí y comenzamos de nuevo a trabajar, ¿cierto? Bueno, ahí pueden ver realmente cómo pensaba Gorriarán Merlo. No era un argentino, no se define ni se definía como un argentino. Era una un guevarista, un terrorista, un idealista, entre comillas. O sea, sí, tenía un ideal de implementar y de implantar un país de corte socialista comunista. Miren cómo pensaba. Él quería destruir las Fuerzas Armadas para llevar a cabo adelante ese plan. En su discurso, en una conferencia, admite que el hecho de involucrarnos en una guerra como Malvinas le venía como anillo al dedo este accionar, porque veía que obviamente las Fuerzas Armadas como institución y la cúpula militar iban a caerse y de esa forma ellos iban a continuar. Él vislumbra que si bien no serían por las armas el hecho de conquistar el poder, sí sería post-democracia, como lo afirma, de que ellos se involucraron, participaron, se infiltraron en los distintos tipos de partidos políticos y a partir de ahí llevaron a cabo su plan. Los militares cometieron claramente muchísimos errores, pero este no es el video específico para hablar de ese tema, porque ya hemos hablado y hablaremos más adelante. Pero lo que sí es insoportable como argentino en sí mismo escuchar a un tipo como este. Ya lo poco que llevamos escuchándolo es aborrecible. En el 76, después de la muerte de Roby Santucho y de toda aquella ofensiva represiva que sucedió por aquellos años, se había frustrado, digamos, el proyecto que teníamos aquel de la conformación de la Organización para la Liberación Argentina, la OLA, que iba a ser promovida, digamos, por el PRT, por Montoneros y por Poder Obrero. Entonces, bueno, ya a esta altura, digamos, en el año 81, producto de la represión, esas organizaciones estaban prácticamente o divididas o muy golpeadas, ya no existían como tal. Pero sí existían compañeros de distintas de esas organizaciones que, bueno, que continuaban con la idea aquella de la unidad que se había propuesto en aquel momento, ¿cierto? Entonces ahí vimos que, claro, no era posible ni que, por ejemplo, en el caso mío, que yo me incorporara a Montoneros, ni que un Montonero se incorporara al RP, ni que algún compañero de la FAC, como era Quito Burgo, vamos a poner, los del peronismo de base, se incorporara a alguna de esas organizaciones o la inversa. Entonces decidimos conformar una nueva organización política, bueno, en base a un acuerdo programático, ¿cierto? Y así fue que surgió ahí el MTP. El movimiento Todos por la Patria nace, como dijo Gorriarán Merlo, que son obviamente los que después atacarían al regimiento de la Tablada y crearían nuevamente lagunas de sangre, sobre todo para ellos mismos, porque fue una victoria nuevamente militar, a pesar de todo lo nefasto que fue ese episodio. Pero el movimiento Todo por la Patria fue creado como la resaca del peronismo, la resaca de los radicales, los del ERP, los de Montonero, hicieron toda una ensalada. Ahora, cuando se produce Semana Santa, ¿ustedes qué evaluación hacen? Bueno, cuando se produce Semana Santa, bueno, primero nos sorprende. Nosotros no creíamos que iba a suceder eso. Entonces lo primero que hacemos es participamos en la movilización. Ahí por ejemplo, hay un gran cartel que dice al miedo y al golpe lo vencemos entre todos, que sale en la movilización aquella de Alfonsín de abril de Semana Santa, que era un cartel nuestro. Participamos en la movilización a Plaza de Mayo. Yo estaba en Córdoba, estábamos en una reunión de comisión política,
Y bueno, nosotros apoyábamos la política del gobierno y incluso nos pareció reconfortante el discurso de Alfonsín antes de ir a Campo de Mayo. Y nos pareció preocupante cuando volvió a Campo de Mayo, dijo aquello de que eran héroes de Malvinas, era evidente que había habido ahí una negociación extraña y que bueno, que se corroboró a los 2 días cuando mandan el proyecto de ley de obediencia debida. Ahí nosotros ya no, digamos, no apoyábamos la política del gobierno, mucho menos la ley de obediencia debida. Ya había sucedido la de punto final, producto de lobbies militares. Eso también nos había llamado la atención, pero tampoco, bueno, lo veíamos como parte de la política, del juego de concesiones y avanzadas, etcétera, ¿no? Y entonces eso, nosotros nos oponíamos a la ley de obediencia debida, nos oponíamos a la política del gobierno, que consistía, creo que todos creemos lo mismo, con el fin de evitar, pensando que concediendo los reclamos militares iba a evitar la consumación de un golpe de Estado o la continuidad de ese tipo de presión. Nosotros sinceramente pensábamos al revés, no lo digo ahora porque haya sucedido, sino porque pensábamos al revés en las declaraciones públicas de aquella época, que esas concesiones, en lugar de desalentar, iban a alentar a nuevas presiones militares, cosa que se corroboró después en Montecasero en enero del 88. La preocupación nuestra comienza en julio del 88, en un viaje que yo voy a Cuba, y en el paso por Panamá, un grupo de oficiales de la Guardia Nacional Panameña me dice que Zein el-Din iba a entrar al país y iba a dar un golpe de Estado. Y que los que eran asiduos visitantes de él eran Mera Figueroa y César Arias, entre otros peronistas enviados por Mena, y que esa reunión la hacían en Panamá. Para esto, Zein el-Din, que todavía no había aparecido públicamente, digamos, había sido agregado militar en la Embajada Argentina en Panamá, y en ese momento que ellos me dicen eso, estaba como instructor de las tropas especiales de la Guardia Nacional Panameña con anuencia del gobierno argentino. Ahí, hablo con los compañeros, hablo con Pancho Provenzano, concretamente con otro. Hacemos una reunión con Nosiglia inicialmente, que va Pancho Provenzano, y le transmitimos eso al gobierno, que sabemos que va a pasar eso. No sabíamos todavía cuándo, pero que iba a ser inminente, que eran los próximos. Iba a pasar eso. ¿Esta reunión cuándo tiene lugar? La nuestra con Nosiglia, y poner eso julio en agosto. Agosto-septiembre del 88. Y tenemos varias reuniones con ellos con motivo de esto. Le entregamos una grabación de Zein el-Din, donde habla más o menos del proyecto que él tiene, una grabación que se había tenido secretamente de Zein el-Din. Se la entregamos al gobierno antes de entregársela a los medios de prensa. Al otro día se la entregamos a los medios de prensa después que la recibió Alfonsín. Se la dimos a Nosiglia para que Nosiglia se la diera a Alfonsín. Nosiglia, no es como se dice que era porque estaba en combinación con nosotros, sino porque era el ministro del Interior y tenía relaciones con los partidos, igual que con cualquier otro partido. Con la particularidad en el caso nuestro que era conocido de Pancho Provenzano de antes, porque los dos provenían de familia radical y tenían una amistad fuera de esta circunstancia, digamos, igual que con otros radicales por parte de España. Lo que es gracioso e incluso ingenuo sería pensar que alguien piense que realmente el radicalismo, Alfonsín, Nosiglia, tenían contactos porque sí, por ser democrático, con el mayor terrorista de la historia de Argentina o con un partido que luego atacaría a la Tablada. Eso no cabe en ninguna mente. De hecho, la Tablada, el operativo La Tablada fue organizado estratégicamente para en contra de Menem y por supuesto culpando a los héroes, a los patriotas, carapintadas, aquellos soldados o oficiales que se opusieron a la destrucción de las Fuerzas Armadas tal como hoy están, al desmantelamiento. Quisieron hacer un atentado, falsa bandera, culpando, por supuesto, el chivo expiatorio serían los cara pintadas, y también para culpar a Menem. Este operativo, esta organización estratégica, fue llevado a cabo por el Coti Nosiglia, por Gorriarán Merlo y también por la coordinadora radical. Alfonsín, por supuesto, que lo sabía y de cierta forma fue responsable. De hecho, por ahí se dice que él fue abogado de Lerner. Personalmente no tengo esa prueba, pero sí sé contundentemente que tiene vínculos y tuvo que ver con el episodio nefasto de La Tablada.
también trata de culpar como chivo expiatorio, como un objetivo, como un enemigo. Ahora, como las Fuerzas Armadas iban perdiendo poder, se le agarraron con un grupo de héroes militares, como son los Cara Pintadas, para culpar de un supuesto golpe de Estado. Y lo gracioso es que en la conferencia, cuando Gorriarán Merlo habla con sus propios simpatizantes, que estos son conferencias que él hace ante su propia gente le dice, pero ¿qué sentido tiene lo que están haciendo supuestamente los Cara Pintada? Mirá. Entonces le entregó eso, al otro día se hizo público esa grabación, bueno, se pasó en algunas radios, empezaron a discutir si en realidad sería la voz o sería una voz fraguada, bueno, pero el objetivo nuestro era la divulgación a los efectos de que promover la discusión y bueno, contrarrestar o desalentar un poco la perspectiva del intento de sublevación militar, ¿sí? Entonces, bueno, eso ahí sí nos comenzó a preocupar. Entonces nosotros, bueno, alertamos sobre lo de Villa Martelli, lo alertamos, está en la revista Entre Todo, el mes de septiembre del 88, hay un artículo de Pancho donde alerta sobre el golpe de Zaineldin, porque cuando nosotros vimos que ahí en el gobierno, el sector del gobierno decía que bueno, que ellos creían que sí, que era muy probable y que era verdad esa situación, pero medio como que no sabían qué hacer. Entonces recién ahí nosotros divulgamos públicamente concretamente que se preparaba una nueva sublevación militar, esta vez encabezada por Zaineldin. Ahora, ustedes ese intento de Zaineldin lo veían como un golpe de Estado en el sentido tradicional. No, lo veíamos como un golpe diferente, digamos, que es lo que después el mismo Zaineldin dice y que nosotros denunciamos en aquella época. Ellos lo que pretendían ahí era, por un lado, recomponer el rol de las Fuerzas Armadas como factor de poder. Es decir, que ellos veían que estaba eso deteriorado por la política de Alfonsín, lo que decía él antes, ¿no? Que se veían como atacados, como que era la continuación de la lucha de la subversión por otros medios, digamos, una cosa así. Eso por un lado. Por otro lado, promoverse a Zaineldin como jefe del ejército. Y como medidas concretas era la liberación de los comandantes que estaban presos en Magdalena en aquel momento y la sustitución de Alfonsín por Víctor Martínez, a quien consideraban afín a sus planteos. Entonces, bueno, cuando sucede Villa Martelli, que el gobierno no hace nada, además cambia la situación política también de aquella movilización incitada del propio gobierno por los medios de comunicación a la Plaza de Mayo y a llenar la Plaza del País, ya el gobierno hace lo contrario, comienza a desmovilizar. Y cuando sucede Villa Martelli se produce una concentración ahí frente al cuartel, que deben recordar que provoca 3 muertos, 2 civiles y un policía, que los 3 son producto de balas militares de dentro del cuartel, cosa que nunca se investigó, bueno, hasta el día de hoy todavía está ahí, ¿no? Entonces eso sí a nosotros nos comienza a preocupar. Y para esto teníamos nosotros mucha información de adentro de Zaineldin porque logramos, digamos, a través de contactos casi naturales o por terceras personas, interiorizarnos bien de las reuniones y los planteos que hacía el grupo de Zaineldin, ¿no? Los tipos tenían, por ejemplo, un equipo que trabajaba sobre la elaboración de un proyecto de país en el terreno económico, social, político, etc., del cual nosotros participábamos secretamente. Entonces ahí más o menos uno era parte de lo que íbamos percibiendo, digamos, de hacia dónde avanzaba, ¿no? Y entonces le estábamos dando seguimiento a eso cuando en enero del año 89 ya, nosotros ahí sí ya habíamos comenzado a pensar en la posibilidad de enfrentarlos ante una nueva sublevación, si esa sublevación continuaba y tenía... Esto me interesa de usted. Empieza a pensar en esto a partir de la reunión, a partir del vínculo de Menem con Zaineldin. ¿Y cómo termina Villa Martelli? Bueno, por eso mismo, porque eso termina así. Después había un mayor que todavía estaba vigente, por ahí lo sé ver, Barcelotti se llamaba, que es el que encabeza un comando que va a Magdalena durante Villa Martelli con el objetivo de liberar a los comandantes, cosa que no lo hace. El chofer de ese comando era un teniente en aquel momento de apellido Granito, que era, que había hecho la escuela militar junto con una persona llegada a nosotros, Gabriel Botana, que a su vez era el primo de él, que era otra de las fuentes de información que nosotros teníamos a partir de las conversaciones con este Granito, que era uno de los más activos en el núcleo de Zaineldin, ¿no? En la parte militar.
Bueno, ahí fracasa, entonces bueno, teníamos ese vínculo por ese lado también. Y entonces en enero del año 89, en la primera semana de enero, se produce la primera reunión de Zeinaldín con Menem en directo, porque hasta ahí había sido vía César Arias y eso. Cuando nosotros nos enteramos de eso, denunciamos esa reunión. Primero la hicimos saber al gobierno, cuando vimos que no había... ya para esto veníamos hablando también, después hablamos un poquito con justicialistas y con el gobierno, ¿no? Desde la época esa que nos enteramos del vínculo de Zeinaldín con Menem. Entonces nosotros agarramos y denunciamos públicamente esa reunión, denunciamos la dirección del domicilio donde se hizo la reunión, que era en la casa de un escribano, Flavio Ferrari, de la localidad de Aedo, en una calle Navarro, no me acuerdo el nombre, pero el número, bueno, pusimos el número, toda una denuncia. Bueno, ahí todo el mundo negó, desaparecieron, Navarro no estaba más en la casa, bueno, debe vivir todavía ahí. Entonces, bueno, también la denuncia esa nosotros la hicimos con el fin de desalentar, porque tampoco queríamos ir a enfrentarlo, desalentar la sublevación, ¿sí? Entonces, bueno, ese era el contexto que había, que veíamos nosotros por lo menos, era que los radicales estaban asustados y que el sector menemista del peronismo estaba en alianza con Zeinaldín, que estaba comprobado. Entonces, días después, habrá sido el 17 de enero, hacemos la denuncia pública ante un juez y presentamos dos testigos. Uno era el primo de Granito, que es Gabriel Botana, que después terminó exiliado en Brasil, y una mujer que trabajaba en la escuela con la madre de uno de los caras pintadas, Karin Diak, que hacen la denuncia ante un juez, digamos, también, bueno, que iba a haber una sublevación, da domicilios, bueno, donde se podría corroborar eso, cosa que, bueno, no pasa nada, porque como toda esa denuncia, bueno, incluso además, capaz que sin voluntad, involuntariamente por parte de los jueces, en este caso, porque era uno de los jueces, sino por falta de tiempo. Nosotros hacemos la denuncia también, una para la investigación, pero fundamentalmente para darle publicidad a la situación que se veía. Ahora, una pregunta. Ustedes sabían que ellos estaban hablando fluidamente con Menem. Sí. Menem había ganado la interna, iba a ser candidato a la presidencia. Sí. Entonces, ¿qué lógica podía tener que Menem pudiera estar apoyando a unos militares que iban a hacer una sublevación si iba a llegar? La verdad que nosotros lo que pensamos es que Menem tenía una situación de hecho, porque digamos, Zeinaldín iba a seguir adelante igual con sus objetivos. Entonces la reunión con él, lo que hacen ellos es un acuerdo de destitución de Alfonsín con este ataque a las Fuerzas Armadas. Si uno repasa las declaraciones de Menem por aquellos días, es evidente eso. Bueno, un desprestigio del gobierno, por eso digo no un golpe tradicional, sino un llamado a elecciones donde Menem iba a terminar de presidente y Zeinaldín de jefe del ejército. Eso es lo que... Por eso ahora cuando veamos el día ese 23 y todo eso, yo creo que se va a ver con claridad y repasando... Bueno, yo tengo escrito también todo eso. No sé sí, eso lo conocemos. La pregunta de Vicente va por el lado de... Si ¿De qué sentido? No, si Zeinaldín tiene, hubiera tenido en ese momento una certeza de que él va a ser el jefe del ejército de Menem, lo último que le conviene es sublevarse, porque como sublevado no va a ganar el apoyo de otros militares. Y si tiene el apoyo de Menem puede llegar al ejército. Sí, bueno, yo creo que está bien, pero tiene que ser buena letra, no sublevarse, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? O sea, se entiende. Lo que pasa que eso es lo que creo yo, lo que ellos... porque esa reunión, eso lo acuerdan en enero del 89. Sí. Y bueno, ahí era, por eso digo, una era el encono contra Alfonsín. No contra el gobierno en general, porque ya digo, lo que planteaban ellos es el reemplazo por Víctor Martínez, el llamado a elecciones le suponía que iba a ganar Menem, y bueno, un acuerdo, porque lo otro también, lo otro implicaría un golpe tradicional para el caso de Zeinaldín, digamos, cosa que se ve que no querían hacer. Y para el caso de Menem yo creo que aplicó bueno, se alió con él porque vio que es digamos, en su ansia de poder, vio que era la posibilidad de seguir avanzando, viendo cómo es Menem, ¿no? No tiene una explicación muy racional desde el punto de vista de uno, porque va a decir para qué la... Claro, yo voy a retomar la Pero lo pregunta. concreto es, por eso digo, si nosotros avanzamos, vamos a ver el motivo por el cual nosotros entramos al cuartel de la Tablada fue con el objetivo de parar un golpe militar. Yo quería también especificar la forma en que cayó cada uno de los compañeros y también de los militares, porque eso se ha publicitado normalmente, siempre que se ponía, se dice en la Tablada murieron, en el sangriento ataque a la Tablada hubo 39 muertos, primero como si fueran todos a causa del ataque al cuartel, ¿cierto?
Y en el caso de nuestros compañeros, en realidad no son 39 los muertos, sino que son 43. Son 32 compañeros nuestros y 11 entre militares, policías y soldados. Los compañeros nuestros, 9 de ellos fueron fusilados después de detenidos, cosa que fue comprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 4 compañeros que nosotros presumíamos hasta hace un año que habían muerto en combate, también fueron fusilados después de detenidos, tal como lo atestiguó el sargento ayudante Alberto Almada, que era el que, digamos, durante el enfrentamiento en la Tablada, oficiaba como operador de comunicaciones del Estado del Mando, desde el Estado Mayor de la Fuerza Represiva, que estaba a cargo del general Arrillaga. Él ahí, en una declaración ante la justicia y públicamente, nos dio detalles de cómo fue que murieron 4 compañeros más. O sea que 13 compañeros fueron fusilados, los 32, después de haber sido detenidos. 3 de los compañeros están desaparecidos, suman 16, 8 murieron en combate y los 10 compañeros restantes fueron muertos producto de la utilización de bombas de fósforo y cañones de 120 milímetros, a raíz de lo cual 4 de ellos aún no lo hemos podido reconocer, ¿no? Que están sin reconocer. Lo que quiero decir es que en la Tablada, independientemente de que nosotros hayamos actuado no correctamente, 6 años después de la vigencia de la democracia, los militares, por lo menos los que participaron en la represión del cuartel, utilizaban los mismos métodos que se utilizaban en la época de la dictadura. Es decir, de los 4 íconos del terrorismo de Estado, ¿cierto? La tortura generalizada, todos los compañeros presos fueron torturados excepto yo.